Nunca imaginé que la codicia de mi hija destruiría nuestra relación por los millones de mi ex. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el silencio helado en la sala, como si el aire estuviera atrapado en un grito en mi garganta. La tensión era palpable, los ecos de mi corazón resonando en mis oídos mientras miraba a Laura. Sus ojos, normalmente llenos de amor, estaban ahora envueltos en una sombra de ambición. Había algo en su forma de mirar que me llenaba de miedo. Todo comenzó con el fallecimiento inesperado de Roberto, mi exmarido, el hombre que había trabajado tan duro por ese legado. Los millones de su herencia no eran solo números en una cuenta bancaria, eran sueños, luchas y promesas. Y ahora, en su ausencia, todo podía cambiar. Laura, mi única hija, había pasado de ser la niña dulce que solía jugar en el jardín a una mujer dispuesta a lo que fuera por un poco de dinero. Cada palabra de cariño parecía desgarrar el tejido de nuestra relación. Nunca se va a ir, mamá. Es nuestro momento, me dijo una noche, su voz temblorosa pero decidida. Mis manos sudaban, temblaban incluso, cuando empecé a comprender que la ambición había reemplazado el amor. La idea de la herencia, esos millones oscuros y tentadores, se habían convertido en el monstruo que devoraba a mi hija. La mezcla del miedo y la tristeza me inundaba como un torrente. Aquella noche, las sombras de la habitación parecían más profundas. Cada rincón guardaba un eco de lo que una vez fue nuestro hogar. Abrí la boca para gritar, pero no salieron palabras, solo un susurro, una queja ahogada. ¿Por qué, Laura?, me pregunté en voz baja mientras ella se apartaba, decidida a luchar por su parte del pastel, sin importar el costo. Los días siguientes fueron un caos, olvidé lo que era la paz. La misma casa que solía ser nuestro refugio, ahora estaba llena de tensión. A veces, me encontraba mirando a Laura, esperando ver a la niña que había criado, pero solo veía a alguien más, una sombra. Y cuando el abogado llamó, las cosas se volvieron aún más complicadas. Tenía una noticia, documentos, evaluaciones y un testamento que podía desatar un verdadero tormento. ¿Qué significa esto? Todo podría cambiar, exclamé, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Laura trató de calmarme, pero en sus ojos había una chispa, un hambre voraz. La vida que habíamos construido juntas estaba al borde del abismo. Me debatía entre el deseo de protegerla y la necesidad de salvarme a mí misma. ¿Qué haría si llegaba a ser el enemigo en nuestra propia historia? Entonces, en una mañana oscura y silenciosa, recibí un mensaje. Era de Roberto, o al menos eso creía. Un documento que desvelaba un secreto que podría romperlo todo. Había una cláusula que Laura nunca había considerado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que estés suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El documento que había llegado por correo era espeluznante y, a la vez, desalentador. Con manos temblorosas, lo abrí y leí. Las palabras se atropellaban en mi mente, un aluvión de angustia mientras repasaba cada cláusula escrita con una pluma que ya no podía sostener. Había un apartado detallando que si Laura y yo no podíamos llegar a un acuerdo civil sobre la herencia, ella quedaría excluida de recibir cualquier parte. Era como si el destino me estuviera desafiando, como si Roberto hubiera anticipado esta lucha insensata. Unos días después, decidí sentarme con Laura para hablar. La incertidumbre atormentaba mi corazón mientras la miraba a los ojos, esos ojos que solían reflejar alegría y dulzura, ahora llenos de fuego. Laura, tenemos que hablar sobre el testamento, comencé, mi voz temblando. Su expresión cambió, la chispa se convirtió en una llama. No hay nada que hablar, mamá. Es nuestro derecho, gritó. Su furia me quemó, haciendo que los recuerdos de sus primeros pasos en el jardín se desvanecieran en la pura angustia del presente. No entiendes. Esto no es solo dinero.
Es nuestra oportunidad, nuestra vida, agregó, sus palabras resonando en la habitación como un eco ominoso, pero lo que estamos perdiendo es mucho más valioso que eso, respondí, casi suplicándole. La mirada de Laura se convirtió de nuevo en un manto sombrío. La ambición había ahogado todo lo demás. ¿Qué hay de la familia? ¿De nuestro amor? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Se limitó a encogerse de hombros, decidida, y eso fue lo que más me dolió. Vi cómo su humanidad se desvanecía tras un velo de codicia. Retrocedí en la memoria, recordando cuando Leonardo, el hermano de Roberto, había llegado a nuestra casa en busca de consuelo tras la muerte de su hermano. Él había sido quien, en sus momentos más difíciles, me enseñó el verdadero valor de la familia. La misma familia que, ahora, parecía desmoronarse frente a mis ojos, mientras las noches pasaban, me sentía atrapada en un laberinto. No sabía si pelear por lo que consideraba nuestro legado o dejar que el destino se encargara. Los recuerdos de Roberto se entrelazaban con imágenes de Laura, y mi alma se desgarraba en cada instante. El eco de sus risas y de las noches acurrucadas en la sala de estar se desvanecía, y todo lo que quedaba era el eco del silencio y la ambición desmedida. Una semana después de esa conversación, decidí visitar la casa de Leonardo. Quizá él pudiera ofrecerme una perspectiva diferente. Al llegar, la calidez de su hogar me envolvió, cerciorándome de que aún existía un lugar donde la familia podía ser refugio. Ahí estaba él, bebiendo una taza de café, y me sonrió con la familiaridad del pasado. ¿Cómo estás, Teresa?, preguntó con sinceridad. Sentí que la carga se aligeraba un poco mientras le compartía mis inquietudes sobre Laura y el conflicto por la herencia. Cada palabra que salía de mis labios se cargaba de emociones reprimidas. Leonardo, con su espíritu sereno, escuchaba atentamente. Finalmente, puso su taza en la mesa y me miró fijamente. Tu hija está en medio de una lucha interna, Teresa. Este dinero es solo un símbolo para ella, algo que puede ofrecerle seguridad. Pero también está demasiado centrada en lo material y ha perdido de vista lo que realmente importa, dijo, su tono suave como un bálsamo. ¿Qué debo hacer? No sé cómo volver a encontrarla, respondí, el nudo en mi garganta amenazando con quebrarme. Quizá deberías recordarle quién fue su padre. Recordarle el legado que él realmente quería dejarle. No es solo dinero. Una conversación con amor podría ser el primer paso, me sugirió. Su luz me iluminó, ofreciendo un camino que no había visto hasta entonces. De regreso a casa, una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Tal vez podría encontrar un modo de reconectar con Laura. Después de todo, el amor siempre había sido más poderoso que cualquier sumatoria de ceros. Sin embargo, al llegar, la puerta estaba entreabierta y un aire de inquietud me invadió. El hogar que había sido mi refugio se sentía extraño, como si una tormenta se acercara. Mientras cruzaba el umbral, vi a Laura en la sala, visiblemente alterada, hablando por teléfono. La frase que se le escapó hizo que mi mundo se tambaleara. Gracias por la información. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para acceder a esa herencia. Mi corazón se detuvo. Una profunda desesperación me abrumó, y en ese instante, supe que la lucha por nuestra relación apenas estaba comenzando. Esa noche fue larga y llena de sombras. Apenas pude cerrar los ojos mientras los ecos de la conversación de Laura resonaban en mi mente. La imagen de su rostro determinado se interponía entre mí y el sueño, replicando la mezcla de miedo y tristeza que sentía. Al amanecer, el sol parecía más sombrío, como si la luz misma estuviera siendo succionada por el nudo de emociones que se anudaba en mi pecho. Sin embargo, cada día trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Decidí que no debía dejar que el miedo dominaran mis pensamientos. Así que, con una determinación renovada, saqué de un viejo baúl la caja de recuerdos que había guardado desde la muerte de Roberto. Dentro, había cartas, fotos y pequeños objetos que representaban nuestra vida juntos. A medida que revisaba las memorias, sentí que la calidez de su amor me envolvía, recordándome que la lucha por la herencia no era más que una distracción de lo que realmente importaba. El amor y el legado que había dejado atrás, eran las pequeñas cosas las que definían nuestros momentos. Aquella carta que él me escribió la noche en que decidimos casarnos, llena de promesas y sueños,
brillaba con una luz que creía perdida. Me detuve a pensar en cómo podría usar esos recuerdos para conectar con Laura, para recordarle no solo quién era su padre, sino también lo que significaba ser parte de esta familia. Tomé la decisión de reunir a Laura y a mí en un viejo parque que ambos solíamos visitar de pequeñas. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde las risas de los niños llenaban el aire. Quizá revivir esos momentos nos ayudaría a recordar lo que realmente importaba. Eché un vistazo por la ventana mientras el sol comenzaba a descender. El cielo pintado de naranja y púrpura parecía prometer el renacer de nuestra relación. Cuando le propuse encontrarme en el parque, vi su escepticismo reflejado en su mirada. Aún así, aceptó. El encuentro comenzó con un silencio tenso. ¿Por qué estamos aquí, mamá?, preguntó con voz entrecortada. A pesar de su actitud defensiva, vi un atisbo de curiosidad en su rostro. Quería que volviéramos a un lugar que nos traiga buenos recuerdos, respondí, intentando suavizar la atmósfera. Antes de que las cosas se complicaran entre nosotras. Saqué de mi bolso la carta que había encontrado y se la entregué. Laura la miró con desconfianza, pero no pude evitar sonreír ante la incredulidad en su rostro mientras comenzaba a leer. Cuando te conocí, supe que mis días serían diferentes, comencé a recitar, recordando cada palabra. Te vi sonreír por primera vez, y eso hizo que mi mundo se iluminara. Me detuve, observando su expresión a medida que las palabras de su padre comenzaban a calar el silencio entre nosotras. A medida que su mirada se suavizaba, continué. Tu papá siempre creyó que los lazos familiares eran lo más importante. Su deseo era que nunca perdiéramos eso, sin importar las circunstancias. No quiero que lo que el dinero representa nos separe, le dije en un susurro, mis manos entrelazadas en un intento por encontrar su atención. Te quiero de vuelta, Laura. Un suspiro hondo recorrió su cuerpo y, por un instante, vi a la niña que había perdido en la vorágine de la ambición. Las emociones comenzaron a traducirse en lágrimas que brillaban en sus ojos. ¿Y si no recuperamos lo que teníamos?, preguntó, vulnerablemente, podemos construir algo nuevo, algo ajeno a lo que él dejó. El dinero no puede comprar los momentos vividos, esos son tesoros que nos pertenecen, le respondí, tocando su mano con suavidad. Te pido una oportunidad para intentarlo. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrir la puerta a una nueva comunicación, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Leonardo, que decía que había llamado a la abogada de Roberto y que había información importante que no podía ocultar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan urgente? Laura me observaba, la confusión visible en su cara mientras trataba de interpretar lo que se me había escapado. Es sobre la herencia. ¿Verdad?, preguntó con un tono de voz que apenas reconocí. No tenía idea de su contenido, pero lo que sí sabía era que el desafío a nuestro vínculo estaba lejos de finalizar. La vida había decidido poner a prueba nuestras promesas. Y ahora, el reloj apremiaba, forzándonos a enfrentar una nueva realidad que podía cambiarlo todo. Mamá, ¿qué significa esto?, insistió. La incertidumbre siempre me había aterrorizado, pero esta vez, sentí que era una oportunidad para mostrarle que, aunque el camino fuera complejo, juntas podríamos encontrar la forma de reconstruir lo que había sido despojado. Con un nudo en la garganta y un destello de determinación, le respondí, vamos a descubrirlo, juntas, mientras nos encaminábamos hacia lo desconocido. El aire cargado de promesas y secretos se tornaba en una sinfonía de esperanza y miedo. Cualquiera que fuera la revelación, estaba lista para enfrentar lo que nos deparaba el destino. La tarde se desvaneció en un torbellino de sombras y luces, mientras Laura y yo nos dirigíamos al café donde habíamos acordado encontrarnos con Leonardo. El aire estaba pesado, como si el universo estuviese respirando suavemente entre nosotros, y el silencio se volvía cada vez más incómodo. Su mirada, que antes había destilado incertidumbre, ahora estaba repleta de una curiosidad inquieta, y eso me alentaba, a pesar de los temores que afloraban en mi corazón. Al llegar al café, Leonardo ya estaba sentado en una de las mesas del rincón, su rostro inmutable y serio. Solté un suspiro, sintiendo como el nudo del miedo se hacía más grande en mi pecho. Laura me miró, la pregunta no planteada brillando en sus ojos. ¿Qué es lo que quiere decirnos?, me preguntó con una mezcla de expectación y ansiedad. Lo sabremos pronto, le respondí, intentando infundir en mis palabras un poco de tranquilidad.
Aunque las palabras sonaban vacías incluso para mí, el sonido de la campanilla al abrirse la puerta hizo que Leonardo levantara la vista. Al acercarnos, la reacción de su rostro no pasó desapercibida para mí. Una sombra de preocupación atravesó su expresión. Gracias por venir, dijo, mientras gesticulaba para que tomáramos asiento. Una vez sentadas, el ambiente se hizo aún más denso. He hablado con la abogada de Roberto, comenzó Leonardo, su voz grave y precisa. Hay algo que debes saber sobre el testamento. Las palabras se deslizaron como hielo por mi espalda. Laura, al lado, apretó su mano en un puño. ¿Qué hay en el testamento?, preguntó, su tono ahora lleno de urgencia. Roberto había dejado una cláusula, comenzó a explicar Leonardo antes de detenerse, observando nuestro estado emocional. La herencia no es solo sobre dinero. Él quería que recibieras un legado, pero también dejó un encargo específico. Un encargo, repetí, sintiendo como cada palabra se adentraba en un laberinto oscuro. Laura se inclinó hacia adelante, sus ojos iluminándose. ¿De qué se trata? ¿Es sobre el dinero? ¿Acaso hay algo más? Leonardo tomó un sorbo de café, como si buscara las palabras adecuadas. Roberto quería que ambas trabajaran juntas en un proyecto. Algo que simbolice su amor y la unión de la familia, más allá de los bienes materiales. Mi estómago se retorció al escuchar eso. No era exactamente lo que esperaba. ¿Y si no queremos? ¿Qué pasaría con nosotros entonces?, murmuró Laura, claramente molesta. Es un requerimiento legal. Si no lo hacen, se reconfigura todo lo que les dejó. Esta es su última voluntad, explicó Leonardo, dejando caer la bomba con la pesadez de una losa. El propósito de esto, continuó, era asegurarse de que siempre estuvieran unidas, aún en la adversidad. Lo que te impide pensar en lo que realmente importa. Las emociones empezaron a girar como un torbellino entre nosotros. Al principio, no entendía su intención. Sin embargo, a medida que sus palabras se asentaban en mi interior, empezaba a vislumbrar el significado detrás de este legado. Pero también sentía que sobre nosotros caía un nuevo peso, la necesidad de colaborar a pesar de nuestras diferencias. Mamá, Laura alzó la mirada, sus ojos desbordantes de confusión y rabia. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿De verdad deberíamos hacerlo? Se notaba en su tono que luchaba entre la resistencia y una chispa de esperanza. La conocía lo suficiente para saber que, a pesar de su renuencia, había un pequeño matiz en su voz que claramente le indicaba que el reto podía llevarnos a un lugar nuevo. Podemos intentarlo. Piensa en esto como una forma de guardar su legado. No quiero que lo perdamos a él ni a lo que una vez fuimos, le respondí, a medida que una resolución comenzaba a tomar forma en mi interior. Es una locura. ¿Cómo podemos trabajar juntas si estamos como estamos? Nos destruyes tan solo al mencionarlo, replicó con la voz quebrada por la tensión. Quizá este sea el primer paso hacia la reconciliación que tanto deseamos, interrumpió Leonardo, y sus palabras resonaron en el aire como un tambor, despertando ecos en mi alma. Sabía que lo más complicado estaba por venir, y que el camino hacia lo desconocido estaba lleno de dudas e incertidumbres. Mientras nos sentábamos en el café, perdida en el laberinto emocional, el timbre de mi teléfono rompió el momento. Era un mensaje de un número desconocido, algo que me hizo pensar que, quizás, ese fuera otro giro del destino que me obligaría a enfrentar todo lo que temía. Dale una oportunidad a lo incierto, me dije a mí misma. Laura hizo una pausa, observándome con cautela, esperando mi reacción. El contenido de aquel mensaje podía cambiarlo todo. ¿Qué es, mamá? Su insistencia me hizo recordar que, por encima de cualquier cosa, aún teníamos el potencial de salir adelante, juntas. Pero primero, debía saber qué significaba todo lo que permanecía oculto tras esas letras. Con una mezcla de valentía y temor, miré a Leonardo. No puedo esperar más. ¿Qué es este encargo? ¿Cómo nos ayudará a sanar? Mientras el café, ahora frío, se enfriaba lentamente entre nosotros, el clima en la mesa era un campo de batalla emocional, con promesas a medio cumplir y secretos flotando en el aire. La revelación estaba esperando a hacerse pública y, sin saberlo, nos hallábamos al borde de un giro inesperado que podría edificar o destruir lo poco que habíamos recuperado. Leonardo tomó un profundo respiro,
como si cada palabra que iba a pronunciar requiriese un valor inusitado. Roberto quería que trabajaran en un documental sobre su vida. Él pensaba que sería una manera de unir las historias familiares, de mostrar su legado a las futuras generaciones. Una forma de reflejar la belleza y la lucha que vivió,